Got everything okay? Oh, sure, don't worry about it. They used to pull rank, you know. I'd like to mention this if I may. Ernest Borgnine era uno de los actores más respetados de Hollywood, conocido por sus poderosas interpretaciones y su personalidad fuera de lo común. Pero entre bastidores, hubo un compañero de reparto al que nunca perdonó. ¿Qué ocurrió para que Borgnine guardara rencor durante el resto de su vida? Siga con nosotros para descubrir la verdad que se esconde tras este impactante escándalo de Hollywood. La caída de Ernest Borgnine en Hollywood. El camino de Ernest Borgnine hacia Hollywood fue todo menos planificado. Hijo de inmigrantes italianos en busca del sueño americano, nació como Ernst Ephraim Borgnine en Hamden, Connecticut, en 1917, pero su vida dio un giro sorprendente antes incluso de que pudiera recordar dónde había nacido. Sus padres se divorciaron cuando solo tenía 2 años. Cuando su madre lo trajo a Italia, se vio inmerso en un mundo nuevo durante los 5 años siguientes. Solo hablaba italiano y se integró en la cultura como si hubiera nacido en Carpi, cerca de Módena, pero todo volvió a cambiar en 1923. Tras la reconciliación de sus padres, la familia regresó a Estados Unidos. La vuelta a casa no fue el único motivo de este traslado. Era hora de empezar de nuevo. Su padre le cambió el nombre por Charles en lugar de Camillo, en un esfuerzo por pasar desapercibido y sonar más americano. El apellido familiar se abrevió de Borgnino a Borgnine. Este cambio de identidad fue solo el primero de muchos cambios que darían forma al futuro del joven Ernest. Mientras Borgnine crecía en New Haven, Connecticut, tenía poco interés en hacer carrera como actor. No era el joven que fantaseaba con Hollywood o se colaba en los cines para ver películas y películas. Su atención se centraba en los deportes, y disfrutaba con la intensidad de la competición. En su anuario del último curso del instituto no aparecía ninguna mención al teatro o al arte dramático. En aquel momento, nada hacía suponer que alguna vez se pondría delante de una cámara. Sin embargo, el destino tenía un plan diferente, y empezó por los Estados Unidos de América, la Armada. En 1935, poco después de graduarse en el instituto, se alistó en el ejército. Durante 6 años estuvo destinado en el destructor USS Lamberton, donde desempeñó sus funciones. Cuando estuvo listo para seguir adelante con su vida, recibió una baja honorable en el año 1941. Sin embargo, Japón lanzó un ataque contra Pearl Harbor solo 2 meses después. Le era imposible no hacer nada mientras su país estaba en guerra. Su reenganche se produjo en enero de 1942, y fue enviado a servir en el United States Ship Self, que era un buque patrulla encargado de proteger la costa atlántica. Esta guerra le cambió, le hizo más sobrio, le proporcionó un sentido de la disciplina, así como una profunda comprensión de la camaradería, que más tarde desempeñarían un papel importante en la forma en que retrató a los personajes militares en la pantalla. En 1945, cuando finalmente fue licenciado del ejército, ya había alcanzado el rango de oficial artillero de primera clase y había sido condecorado con varias medallas militares de alta graduación. Su carrera estaba a punto de terminar en la Marina. Contempló con gran seriedad la posibilidad de volver a alistarse por otros 10 años. Es posible que Hollywood nunca hubiera oído hablar de su nombre de haberlo hecho. Sin embargo, después de aquello, su madre le hizo una declaración que quedó grabada en su mente. Le aconsejó que se dedicara a la interpretación porque tenía una actitud dominante. A partir de esa sugerencia, todo cambió. A primera vista, actuar parecía una decisión extraña. No solo carecía de experiencia y contactos, sino que tampoco tenía ni idea de cómo empezar. Sin embargo, eso no le disuadió. Tras matricularse en la Randall School of Drama de Hartford, se trasladó a Virginia y se hizo miembro de la organización Barter Theater. No fue un comienzo especialmente deslumbrante. Un concepto tan sencillo como peculiar impulsó la creación del teatro del trueque durante la Gran Depresión. Los particulares podían intercambiar alimentos por entradas. Por ello, a menudo se compensaba a los actores con verduras en lugar de con dinero. No le importaba a Borgnine, para poder actuar noche tras noche, aceptaba todos los papeles que podía. Si no estaba actuando en el escenario, se le podía encontrar trabajando entre bastidores, pintando decorados, reparando trajes e incluso limpiando los baños. Una noche, mientras actuaba, tuvo que perseguir a un pollo vivo por el escenario. Todo el público gritó y se rió cuando el ave salió volando entre la multitud y empezó a aplaudir a rabiar. Fue una situación caótica, pero aprendió algo muy valioso. Pudo adquirir las habilidades necesarias para improvisar, interactuar con el público y transformar una situación miserable en algo entretenido.
También tuvo la oportunidad de observar y aprender de futuras estrellas como Gregory Peck y Patricia Neal mientras trabajaba a su lado. Y entonces llegó su momento de gloria. Con la ayuda de Tennessee Williams, fue elegido para el papel de The Glass Menagerie. En su mente, era una persona desagradable. Nadie del público estaba de acuerdo. Trayectoria y logros del actor. Después de la actuación, la gente empezó a prestar atención a lo que sucedía. La actuación fue un éxito. En 1949, actuó en Broadway. Debutó como actor en la obra Harvey, que lleva mucho tiempo en cartel y está protagonizada por el legendario actor James Stewart. Llegar hasta allí, sin embargo, no había sido una tarea sencilla. Los directores de casting no sabían qué hacer con él. Por otra parte, su expresión era demasiado humorística para el drama y demasiado cruel para la comedia. A primera vista, parecía que nadie sabía dónde encajaba, pero Harvey desafió sus suposiciones. En el papel de enfermero, Borg 9 fue capaz de imponerse en escena. Observando cada acción de Stewart, uno puede adquirir conocimientos. De hecho, llevaba un cuaderno en el que anotaba sus observaciones. Estudiaba la forma en que Stewart pronunciaba las líneas y aprendía el oficio en tiempo real a lo largo de la representación. La obra se representó 1775 veces, lo que le proporcionó la estabilidad que necesitaba. La televisión llegó entonces a la puerta. En 1951, debutó en televisión en la serie de ciencia ficción Captain Video and His Video Rangers, que era una producción de bajo presupuesto. En la serie interpretaba a un villano, aunque no era especialmente prestigioso. Bastó para que se fijaran en él. Como Columbia Pictures reconoció su potencial, le ofreció un modesto papel en la película The Whistle at Eaton Falls. Aunque no fuera gran cosa, era un paso en la dirección correcta. De aquí a la eternidad, estrenada en 1953, fue la película en la que debutó. Anteriormente, había servido en la Marina de los Estados Unidos durante un periodo de 10 años. Habiendo pasado por esa experiencia, era naturalmente apto para el empleo en el ejército. Sin embargo, nada podría haberle preparado adecuadamente para el papel del sargento Fatso Judson. A diferencia del verdadero Borg 9, famoso por su benevolencia, el personaje era duro y sádico. Estaba muy lejos del verdadero Borg 9. La secuencia más inquietante de la película fue cuando Hudson utilizó una porra para matar a Angelo Maggio, interpretado por Frank Sinatra. El comportamiento fue horripilante, aterrador y difícil de ver. Fue Sinatra quien puso en duda que Borg 9 fuera capaz de interpretar a un personaje tan peligroso. En cambio, una vez iniciado el rodaje, esa incertidumbre desapareció. En cuanto al personaje, Borg 9 se sumergió por completo en él, para que pudiera entrar en el estado de ánimo correcto. Pasó muchos días solo. Con las cámaras rodando, se transformó en una persona completamente distinta. Como su actuación era tan convincente, Sinatra se negó a hablar con él fuera de cámara durante varias semanas. Ni siquiera los miembros del equipo le evitaron. Sus compañeros de reparto no fueron los únicos que se vieron afectados por la intensidad del papel. Siguió pensando en ello mucho después de terminar el rodaje. Al cabo de un tiempo, reveló que tuvo pesadillas con la escena durante varios meses. La respuesta del público fue aún más contundente, debido a que no podían diferenciar entre el actor y el personaje. Algunas personas se sintieron tan perturbadas por su interpretación que le enviaron amenazas de muerte. Sufrió mucho por el papel, pero le hizo famoso. 2 años más tarde volvió a sorprender a Hollywood. Esta vez no interpretaba a un villano. En el transcurso de Marty, interpretó el papel de un típico carnicero que buscaba el amor. Se podría decir que era el polo opuesto de Fatso Judson. En sí misma, la película era una apuesta arriesgada. Se produjo con un escaso presupuesto de $323,000. Una suma nunca vista para una película que acabaría ganando el premio a la mejor película. Sin embargo, Marty consiguió conectar con el público de una forma que nadie esperaba. Borg 9 fue galardonado con el premio al mejor actor en los premios de la Academia de 1955. Aunque tenía 38 años, fue uno de los intérpretes de más edad en recibir un papel principal en su primera película. El hecho de que fuera capaz de imponerse a leyendas de Hollywood como James Dean y Spencer Tracy es aún más asombroso. Su discurso de aceptación fue directo. Reconoció que su madre fue quien le inspiró para dedicarse a la interpretación. Sin embargo, la realidad es que casi nunca se le tuvo en cuenta para el papel. El director original, Delbert Mann, se inclinaba por Raj Tagore, que ya había interpretado a Marty en una adaptación televisiva. Al principio, Borg 9 ni siquiera se planteaba. Tras un encuentro accidental en una fiesta en Hollywood, eso acabó siendo diferente.
Como resultado de su capacidad para cautivar a los productores, tomaron la decisión de concederle una prueba de pantalla. Una declaración posterior de Mann afirmó que Honest Borgnine no actuó como Marty porque su interpretación era muy natural, como Marty lo era. No fue simplemente el papel lo que alteró también su carrera. La carrera de Honest Borgnine y su influencia en la actuación vocal para Hollywood supuso un cambio radical, ya que demostró que las películas no necesitaban grandes presupuestos ni actores famosos para ganarse al público. Borgnine nunca se limitó a un solo tipo de papel. Su interpretación del general Borden en la película La docena sucia, que se convirtió en un fenómeno cultural, tuvo lugar en 1967, cuando tenía 50 años. Se empeñó en realizar todas sus acrobacias, incluido un peligroso salto desde un tren en marcha con sus propios pies. Su resistencia asombraba a sus compañeros de reparto más jóvenes, como Lee Marvin y Charles Bronson, entre otros. En la película The Wild Bunch, considerada uno de los westerns más violentos jamás rodados, volvió a dejar atónitos a los espectadores 2 años más tarde. Su personaje, Dutch Engstrom, era un individuo cruel que, por alguna razón, resultaba entrañable. Había una escena que sobresalía de las demás. Mientras mataba a decenas de individuos con su pistola, se reía como un loco. A partir de ese momento, le asaltaron los remordimientos. Mientras todo sucedía, el ascenso de Honest Borgnine a la popularidad en televisión estuvo lleno de giros inesperados. El programa de televisión McHale's Navy fue el que le dio su gran oportunidad. La serie se emitió durante un total de 4 temporadas y le consagró como una figura muy conocida. En el papel del teniente comandante Quentin McHale, Borgnine representaba a un relajado oficial al mando de una tripulación de inadaptados. En comparación con los intensos personajes que había interpretado anteriormente, este papel era muy diferente. La gran mayoría de la gente ignoraba que su actuación estaba influida por sus experiencias reales. Su estancia en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial transcurrió en el USS Self, donde sirvió durante varios años. Gracias a ello, era capaz de actuar con un innato sentido de la seguridad en sí mismo, incluso cuando el espectáculo estaba en su momento más ridículo. Pero McHale's Navy no fue solo una fuente de diversión y éxito sin esfuerzo. En el plató de Borgnine se produjo un grave accidente durante la segunda temporada de la serie animada. La explosión prematura de un dispositivo pirotécnico le causó quemaduras en la cara y las manos. Durante las 3 semanas que duró su recuperación, el rodaje tuvo que suspenderse. Tras su regreso, su compromiso fue aún más firme que antes. Ese mismo año fue nominado a un Emmy por su interpretación del papel. De hecho, la obra tuvo un efecto en las acciones militares reales totalmente imprevisto. Un informe confidencial de 1965 mostraba que los E.S. había discutido el asunto con los guionistas de la obra. Algunos oficiales opinaban que el innovador enfoque de McHale para resolver problemas podía aplicarse en el mundo real. La consecuencia final fue una serie de ejercicios de entrenamiento naval denominados Operación McHale, inspirados en la actuación de la Marina. A pesar de que los detalles de dichos ejercicios siguen siendo clasificados, es inconcebible que una comedia de situación pudiera haber afectado a la estrategia militar. La carrera televisiva de Borgnine siguió evolucionando de un modo que nadie podía prever. En 1984 interpretó el papel de Dominic Santini en la serie de televisión de acción Airwolf, sobre un helicóptero del futuro. Aunque en aquel momento tenía 67 años, no se permitió bajar el ritmo. Incluso realizó un gran número de sus propias acrobacias. 1985 fue el año en que estuvo peligrosamente cerca de perder la vida. A pocos metros de donde se encontraba, un helicóptero se descontroló y se estrelló mientras rodaban. Pudo escapar con heridas leves gracias a sus rápidos reflejos, que le salvaron. Después de eso, fue elegido para el papel del hombre sirena en Bob Esponja, lo que le dio a conocer a una generación totalmente nueva. Fue su nieto, gran aficionado a la serie, quien dio el pistoletazo de salida. El niño insistía una y otra vez en que debía salir en ella. Una noche de 1998, Borgnine sacó el tema durante una reunión benéfica. Había un ejecutivo de la compañía Nickelodeon presente, y le pidieron que recitara unas líneas allí mismo. Realizó la actuación que le valió el trabajo, a pesar de que no tenía nada más que una servilleta para usar como guión. A lo largo de 13 años, el hombre sirena apareció en 17 episodios, convirtiéndose en uno de los favoritos de los fans. Además, los creadores de la serie incluyeron en el lenguaje real del personaje algunas referencias al tiempo que Borgnine pasó en la Marina.
Solo 2 semanas antes de su muerte participó en su última sesión de grabación. Carrera televisiva y vida amorosa de Ernest Borgnine. En el año 2012 seguía trabajando, lo que le convertía en uno de los actores de doblaje más veteranos que seguía en activo en ese momento. Tenía 95 años. Aunque Borgnine llegó a convertirse en una leyenda de la televisión, hubo un tiempo en el que no quiso saber nada del medio. En 1956 le ofrecieron el papel principal en The Real McCoys, justo después de ganar el Oscar por su interpretación en Marty. Declinó la oferta, declarando a los medios que la televisión es una moda pasajera, nunca será sostenible. En aquella época, la mayoría de las estrellas de cine consideraban la televisión un nivel inferior. Esta mentalidad cambió en el año 1961. Conoció a un niño que se enfrentaba a una enfermedad terminal mientras asistía a un acto benéfico. El niño le dijo que ver sus películas mientras estaba en el hospital le proporcionaba mucha felicidad. Ese momento derribó a Borgnine. De repente, comprendió que la televisión era algo más que un simple entretenimiento. Era capaz de conectar con la gente de una manera que el cine no podía. The Real McCoys ya era un éxito cuando tomó la decisión de que quería trabajar en televisión, y Walter Brannan interpretaba el papel principal. Borgnine aprendió una valiosa lección de aquel rechazo. Pocos meses después, Charles Neddy se le presentó y aprovechó al máximo la oportunidad. Más tarde reconoció que se había equivocado con respecto a la televisión. Declaró en una entrevista que yo era un tonto por creer que la televisión estaba por debajo de mí. Al contrario, el tamaño de la pantalla es irrelevante. La magnitud del corazón del público es el factor más importante. La vida amorosa de Ernest Borgnine fue tan dramática como las actuaciones que ofreció a lo largo de su vida, repletas de momentos espectaculares. A la edad de 95 años, tuvo 5 matrimonios diferentes. Mientras que algunos matrimonios acabaron en desamor, otros en polémica y uno en devoción duradera, otros terminaron en escándalo. Antes de hacerse famoso, ya estaba casado con su primera esposa, Rhoda Kemp Mons. En 1949 se casaron y en 1952 tuvieron una hija llamada Nancy. Durante casi una década, trabajaron juntos para construir una vida, pero Hollywood lo alteró todo. El matrimonio de la pareja empezó a desmoronarse cuando la carrera de Borgnine empezó a despegar. Todo terminó en 1958. Una actriz mexicana llamada Kerry Llorado, reconocida por su fogosa personalidad tanto en la pantalla como fuera de ella, fue la persona con la que comenzó el siguiente capítulo de su vida amorosa. En 1959 se casaron, pero su relación no fue nada tranquila. Sus batallas aparecían en las noticias, y su pasión se manifestaba con frecuencia en forma de desacuerdos públicos. Llegaron a su límite en 1963, un matrimonio más que terminó, y una cosa más que se aprendió. Luego vino el que fue el más corto y notorio de todos. Fue en 1964 cuando Borgnine se casó con Ethel Merman, una de las grandes de Broadway. Su relación duró poco más de un mes. Cuando me enteré, me pareció un cuento de hadas de Hollywood. Tras la boda, que tuvo lugar en junio, se fueron de viaje de novios a Japón. Sin embargo, el viaje acabó siendo un fiasco más que romántico, siguiendo a Borgnine allá donde iban. Los fans les rodeaban. Merman, que estaba acostumbrada a ser el centro de atención, experimentó sentimientos de abandono. A pesar del paso del tiempo, la ansiedad seguía aumentando. En Tokio, las cosas se salieron de madre. Al cabo de un rato, los testigos describieron haber oído una furiosa discusión que retumbaba por todos los pasillos de su hotel. Cuando terminaron las vacaciones, Merman había llegado a un punto en el que ya no podía más. Fruto de su ira, arrojó un anillo de diamantes y perlas a un estanque koi. Presentó la demanda de divorcio poco más de un mes después de haberse dado el sí. Quiero. Merman no volvió a sacar el tema del matrimonio. Su tranquilidad, en cambio, era la que hablaba por ella. 1978 fue el año en que publicó sus memorias. Mi matrimonio con Ernest Borgnine era el titular de uno de los capítulos. Al pasar la página, los lectores esperaban leer una historia. Lo único que descubrieron en su lugar fue una página en blanco, sin pronunciar una sola palabra. Fue una declaración que logró transmitirlo todo. Posteriormente, Borgnine admitió cuánto dolor le causó. Según dijo en una entrevista, la página en blanco me transmitió más información que cualquier cosa que ella hubiera podido escribir. Nunca olvidaré la bofetada que recibí. Tras la calamidad, Borgnine se casó con Donna Rancourt en 1965. La pareja tuvo 3 hijos, Diana, Christopher y Sharon.
La duración de este matrimonio fue significativamente mayor que la de los demás. Sin embargo, en 1972 también se había divorciado. Entonces, por fin, descubrió a la elegida. En 1972, cuando Borg 9 acudió a una fiesta en Las Vegas, le presentaron a Tove Traesnes, una empresaria noruega. Al principio, ella dudó porque conocía su reputación. Sin embargo, el carisma de Borg 9 logró conquistarla. Se casaron en 1973, y fue la primera vez que tuvo verdadera estabilidad en su vida. Y Tove era más que simplemente su esposa. En todos los aspectos de su vida, ella era su compañera. Tras la creación de su próspero negocio de belleza, Borg 9 se convirtió en su más ferviente defensor. A raíz de su aparición en sus anuncios, llegó a bromear diciendo que era la mujer Avon viva más vieja de todo el mundo. Su amor duró casi 40 años, más que la suma de todos sus matrimonios anteriores. Borg 9 afirmaba con frecuencia que Tove era la razón por la que seguía viviendo durante los últimos años de su vida. En la última entrevista que concedió, que tuvo lugar pocas semanas antes de fallecer, declaró: "Creo que es por el amor que siento por Tove". Falleció el 8 de julio de 2012, con ella a su lado, agarrada de la mano. Llevaba tiempo enfermo. Le había costado muchos años de búsqueda, pero por fin había encontrado el amor que duraría. Mientras esto ocurría, Ernest Borgnine y Shelley Winters eran dos actores muy conocidos y con una fuerte personalidad, lo que hizo que el tiempo que pasaron trabajando juntos en la aventura del Poseidón no fuera nada sencillo. Tras el naufragio, la película de 1972 se centra en un grupo de pasajeros que intentan sobrevivir. El papel de un duro investigador fue interpretado por Borg 9, y Winters encarnó a su decidida esposa, al mismo tiempo que sus interpretaciones eran intensas. La relación de trabajo entre ambos estaba plagada de conflictos entre bastidores. Una estrategia que se destacó por ser difícil fue la de Winters. Creía firmemente en la necesidad de conocer a fondo a sus personajes y a menudo abogaba por introducir modificaciones en el guión. Un día se presentó en el plató con un documento de 20 páginas en el que se detallaba la historia de su personaje. Se empeñaba en cambiar las líneas para que se ajustaran a su visión. Como resultado de la resistencia de la guionista, Borg 9 se encontró en una posición difícil en general. Al cabo de un tiempo, acabó dándose cuenta de que trabajar con Winters era difícil porque ella quería microgestionar cada detalle. Cuando estábamos en una escena submarina difícil, nos enfrentamos a la lucha más difícil. El personal de producción estaba preocupado por la seguridad de Winters, pero ella persistió en realizar sus propias acrobacias a pesar de la situación. A sus 51 años, quería demostrar que aún podía nadar como una campeona. Lo que se suponía que iba a ser un rodaje breve se convirtió en una larga e intensa jornada que duró 14 horas. Para que el director estuviera satisfecho con la secuencia, hubo que filmarla 65 veces, a pesar de que las largas horas eran frustrantes para todos, incluido Borg 9, mantuvo su profesionalidad. Después de algún tiempo, se refirió a él como uno de los días más difíciles de su vida profesional. A pesar de las dificultades, la actuación de Winters no caerá en el olvido. Su compromiso inquebrantable le valió una nominación al Oscar. A pesar de su frustración, Borg 9 acabó admitiendo que los instintos de Winters iban por buen camino la mayoría de las veces. Varios años después del estreno de la película, se refirió a ella como una fuerza violenta. Es difícil e imprevisible, pero no se puede negar su talento. Tener la oportunidad de colaborar con ella fue, en su opinión, tanto un reto como un privilegio. En última instancia, los conflictos que se produjeron entre ellos en el plató sirvieron para aumentar la intensidad de sus interpretaciones. Además, Ernest Borgnine siempre había sentido un gran respeto por Spencer Tracy, pero la experiencia de trabajar con él en Mal Día en Black Rock en 1955 fue algo totalmente distinto. La cuestión no era solo de respeto, sino más bien de intimidación. Las luchas y tensiones entre Spencer Tracy y Ernest Borgnine. La producción de la película comenzó el 12 de julio de 1954 en la ciudad de Lone Pine, California, a pesar de que la temperatura superaba con creces los 100 grados. A Borg 9 le molestaba un poco. Estaba demasiado preocupado por su inquietud de aparecer en pantalla junto a uno de los intérpretes con más talento de Hollywood. A los 54 años, Tracy ya había ganado 2 premios de la Academia y era conocido por su franqueza a la hora de actuar. A los 37 años, Borgnine seguía demostrando su valía. Cada escena que compartían estaba teñida por la presencia de esa experiencia. Cuando se trataba de sus compañeros de reparto, Tracy sabía cómo sorprenderlos.
no se limitaba a aprenderse las frases, sino que las modificaba, improvisaba sobre ellas y las pronunciaba con tal seguridad en sí mismo que era imposible distinguir lo que estaba escrito y lo que no. El Borg 9 no estaba acostumbrado a eso. En el transcurso de una escena estresante, Tracy hizo una declaración totalmente inesperada. El Borg 9 se congeló. La escena era auténtica, y esa toma en particular se utilizó en la versión final de la película. Ion Sturgis, el director, era partidario de rodar en tomas prolongadas que no se interrumpieran. Eso no supuso ninguna dificultad para Tracy, que es actor. Fue una pesadilla para alguien como Borg 9, que estaba allí. Sus líneas se estropearon 7 veces seguidas el 17 de agosto, en una escena muy significativa para la historia, a medida que Tracy cometía más y más errores. Su disgusto se hacía más y más evidente. Cada segundo, Borg 9 parecía reducir su tamaño. Sus interpretaciones estaban impregnadas de la tensión que existía entre ellos. Cole Trimble, un matón enloquecido y malhumorado, fue interpretado por Borg 9. John J. M.C. Cready, un hombre que no se arredraba, era el personaje que interpretaba Tracy. Aunque sus escenas juntos anteriormente tuvieron mucho peso, la escena de la pelea que tuvo lugar en el café de la ciudad fue aún más intensa. Esta pelea, que tuvo lugar el 23 de agosto, resultó ser uno de los momentos más memorables grabados en la película. Mientras interpretaba el papel de una veterana militar con una sola arma, Tracy tuvo que derrotar al personaje de Borg 9 por puro talento. Había un Borg 9 más grande en el mundo real. Pesaba aproximadamente 210 libras y medía 5 pies y 9 pulgadas. A pesar de que era ligeramente más alta, con 1,7 m, Tracy solo pesaba 68 kilogramos. El contraste entre sus cuerpos hacía aún más vívido el escenario. Tardaron 14 tomas en conseguirlo y, a la séptima, el realismo era insoportable. Borg 9 asestó un fuerte puñetazo en la mandíbula de Tracy por accidente, haciendo que el plató se quedara en silencio. Tracy se quedó paralizada un instante, pero luego se encogió de hombros como si nada hubiera pasado. A pesar de que Borg 9 ya estaba ansioso, se sintió aún más nervioso a medida que seguía cometiendo errores. La presión no hacía más que aumentar. Entonces llegó el momento que Borg 9 recordaría durante años. Tracy, que le estaba mirando con desprecio, pronunció las palabras: "No solo te equivocas a gritos". Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que pareciera que se dirigía directamente a Borg 9. La parte final de la pelea consistió en Tracy lanzando a Borg 9 sobre una mesa con un lanzamiento de judo con un solo brazo. No hubo dobles, solo dos actores fatigados dando todo lo que tenían. Parecía que no solo le hablaba al personaje, sino al propio Borg 9. A pesar de todo, la batalla transformó las cosas entre ellos. Tracy, que había pasado la mayor parte del rodaje manteniendo a Borg 9 en vilo, de repente sintió un nuevo tipo de respeto por él. La escena fue filmada exactamente a las 4,17 p.m. y la frustración, el sudor y el cansancio contribuyeron a que el momento se sintiera crudo y real. La enemistad de Ernest Borg 9 con Hollywood. Entonces, Ernest Borg 9 pasó a Johnny Godard en 1954, esperando una producción cinematográfica regular. En cambio, se encontró en el corazón de una de las disputas más combustibles de Hollywood. Poco después, recomendó a Borg 9 para el papel de Marty, 1955, papel que le valió un Oscar. Joan Crawford y Mercedes McCambridge no solo estaban enfrentadas, sino también en guerra. El conflicto comenzó cuando Crawford se enteró de que el marido de M.C. Cambridge, Fletcher Markle, había estado relacionado con ella en el pasado. Este hecho por sí solo fue suficiente para desencadenarla. A partir de ese momento, convirtió la vida de M.C. Cambridge en un infierno. Un día, Borg 9 fue testigo de cómo Crawford irrumpía en el plató, cogía los trajes de M.C. Cambridge y los tiraba por la carretera. El equipo tuvo que reunirse rápidamente para recuperarlos antes de que se perdieran en el desierto de Arizona. Borg 9 hizo un esfuerzo por concentrarse en su trabajo, pero la tensión le hizo prácticamente imposible hacerlo. Crawford y M.C. Cambridge se negaron a estar en la misma habitación, por lo que sus secuencias tuvieron que rodarse por separado. Esto hizo que el director Nicholas Red tuviera que recomponer las cosas más tarde. La situación se volvió aún más estresante cuando, el 3 de septiembre, durante un momento especialmente acalorado, Crawford y M.C. Cambridge perdieron el control de la situación y pasaron de los gritos a los golpes. La situación ya era frustrante. Para volver a unirlos, Borg 9 y su coprotagonista Sterling Hayden tuvieron que intervenir.
La situación fue caótica, y Borg 9 la describió más tarde como el comportamiento más poco profesional que había presenciado nunca. En realidad se llevaba bien con ella, pero vio lo suficiente para saber que su rabia no tenía límites. Un día, tras un mal trago, cogió una taza de café hirviendo y se la lanzó a un joven ayudante de producción. A pesar de todo, Crawford nunca se volvió contra Borg 9. De hecho, se llevaba bien con ella. El desafortunado individuo sufrió un segundo grado. Borg 9 nunca olvidó aquel momento. En una entrevista que tuvo lugar muchos años después, declaró que Joan era como una bomba de relojería. Y el día en que, sin querer, la sorprendió gritando a una diseñadora de vestuario. Su voz era aguda, nunca se sabía lo que la haría estallar. Su voz era aguda. Borg 9 no pronunció ni una sola palabra. En su lugar, se limitó a retirarse de la habitación antes de que ella pudiera dirigir su rabia contra él. Sus ojos no contenían ningún control. Sin embargo, Crawford no se enfureció del todo. El último día de rodaje, sorprendió al equipo regalándoles botellas personalizadas de Pepsi. Su marido era el director general de Pepsi Cola, y esta fue su forma de expresarle su gratitud. Sin embargo, ni siquiera ese insignificante acto de compasión bastó para aliviar la tensión. Antes de marcharse, tuvo un enfrentamiento más con MC Cambridge, durante el cual le dijo de forma audible para todos que destruiría su carrera. Cuando Borg 9 reflexionó sobre la experiencia muchos años después, lo hizo con una mezcla de asombro e incredulidad. Describió el trabajo con Joan como caminar sobre cáscaras de huevo mientras hacía malabarismos con dinamita. Era genial, pero daba miedo. ¿Cree que esta disputa estaba justificada? ¿Cuál es su interpretación favorita de Honest Borgnine? Háganoslo saber en los comentarios. Si le gustan las historias clásicas de Hollywood, no olvide darle a me gusta, suscribirse y pulsar la campana de notificación para recibir más.